mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta noche a todos los que están presentes. Especialmente un saludo para todas nuestras visitas que han estado continuamente alimentándose de la palabra de Dios en esta semana. Bendición para todos. En esta noche, mis amados hermanos y personas que nos visitan, hablando en el himno que acabaron de cantar, Dios es tan bueno, Jesús murió por mí. Es un poco la idea de lo que el apóstol Pablo nos está presentando en Romanos capítulo 5, que es lo que en este momento vamos a estar considerando. Romanos capítulo 5, a partir del versículo 6 al 11. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es el pasaje que estamos considerando, mis amados hermanos y visitas. Y lo que en este momento quiero presentar en estos 6 versos es que para el apóstol Pablo era muy, pero muy importante presentarnos a Cristo y el sacrificio de Cristo. Eso es lo que tenemos en estos 6 versos, porque en el versículo 6 se empieza diciendo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces Pablo está pensando en presentarnos a Cristo y el sacrificio de Cristo. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Nos sigue presentando a Cristo y su sacrificio. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. La palabra nos está diciendo que somos justificados en la sangre de Cristo. Y también finalizando el verso 9 dice que seremos salvos de la ira por causa de la sangre de Cristo. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Entonces, dése cuenta usted que el apóstol Pablo está presentándonos plenamente a Cristo, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, es muy importante que en esta noche consideremos lo que ha hecho Cristo. Es muy importante que consideremos ese sacrificio único y perfecto, maravilloso. Es muy importante que consideremos eso que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y espero que en esta noche podamos salir con una idea muy clara en nuestra mente. Y es exactamente lo que decía el himno. Cristo murió por mí. Es lo que quiero que nos llevemos en esta noche. Cristo murió por mí. Cristo se entregó por mí. Cristo se sacrificó por mí. Y eso es lo que vamos a considerar. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 5, verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles. Es lo primero que quiero considerar. Lo que Cristo hizo cuando éramos débiles.
Lo que quiere decir el apóstol Pablo en estos versos es que vamos a encontrar 4 condiciones espirituales de la humanidad sin Cristo. Eso es lo que vamos a encontrar. Y la primera que estamos encontrando aquí es que la humanidad sin Cristo era débil o es débil. Y me gusta pensar en esto porque solo en Cristo podemos encontrar el poder y la fuerza. Solo en Cristo podemos encontrar el salir de esta debilidad. Dice la palabra, quiere decir endeble, enfermo o enfermizo, frágil, doblegado. Así está una persona sin Cristo. Así está la humanidad cuando no tiene al Señor. Está enfermo por el pecado. Su mal es terminal. Necesita el poder sanador de Dios. Pero dice la palabra que Cristo, cuando éramos débiles, cuando estábamos en esa condición de incapacidad de poder reaccionar por nosotros mismos, cuando estábamos en la condición de no tener la fuerza ni el valor para obrar por nosotros mismos. Así se está sin Cristo. Hay un dicho acá en Colombia que dice que Dios ayuda a los que se ayudan. Es simplemente un dicho. Pero lo que yo estoy entendiendo en este pasaje es que no. Dios está dispuesto a ayudar al que no tiene fuerza, al que está debilitado, al que está cansado, al que está doblegado. A ese está Dios dispuesto a ayudar. Eso es lo que está mencionándonos. Pero no solo al débil, o no solo la condición de débil podemos pensar cuando estamos sin Cristo. Vamos a mirar una segunda condición cuando no se tiene a Cristo. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Dos cosas. Cuando una persona, cuando la humanidad no tiene a Cristo, primero es débil. Y segundo dice que es impío. O sea, una persona que no tiene temor, que no tiene reverencia a Dios. Una persona que rehúsa adorar a Dios. Una persona que rehúsa darle el lugar que le corresponde a Dios. Así se está sin Cristo. Así se está cuando estamos alejados de Él. Débiles y en una completa negación a aceptar lo que Dios es. En una completa negación a reconocer que es Jehová de los ejércitos, que es el Dios poderoso. En una completa negación a reconocer que es el Dios creador. En una completa negación a reconocer que es el Dios dador de la vida. Así se está cuando no se tiene a Cristo. 2 condiciones. Pero viene una tercera condición en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. No solo se es débil, no solo se es impío, sino que también se es pecador. O sea que está errando el blanco. O sea que ha fallado en ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que está diciendo. O sea que no estamos cumpliendo el propósito para lo que fuimos creados cuando estamos, alejados de Cristo. Tenemos que pensar en estas 3 condiciones. Alejados de Cristo, soy débil, soy impío, no cumplo la función para la cual fui creado, no acierto a dar en el blanco. Estoy en error día tras día, momento tras momento. Qué tremenda condición la que es estar sin Cristo. Pero hay una cuarta condición. Hay una cuarta condición que es bastante, pero bastante fuerte. Y está en el verso 10 y dice, porque si siendo enemigos, o sea que no solo somos débiles sin Cristo, no solo somos impíos sin Cristo, no solo somos pecadores sin Cristo, sino que también somos
enemigos de Dios, contrarios a Dios, en el bando contrario. Enemigo, aquel que está pensando en alzarse en armas contra otro, aquel que está maquinando cosas malas contra otro, aquel que su mente y su pensamiento está pensando en ir contra otro. Y así estamos contra Dios cuando no tenemos a Cristo. Y eso es lo que Pablo presenta. Presenta 4 condiciones. Razón el apóstol Pablo cuando mencionaba en Hechos capítulo 1, dijo, estoy pronto a anunciar el evangelio. Soy deudor a toda la humanidad, a judíos, a griegos, a sabios y a no sabios. Razón él tenía de tener esa urgente necesidad de presentar a Cristo y su obra. Porque cuando no se tiene a Cristo, la condición es complicada. Cuando no se tiene a Cristo, la condición es tremendamente preocupante. Son 4 condiciones bastante delicadas. Débil, impío, pecador y enemigo de Dios. ¡Qué condición tan desesperanzadora! ¡Qué condición tan triste! ¡Qué condición tan llena de angustia es esta! Pero el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió. Qué hermoso pensar en el tiempo de Dios. Qué hermoso pensar que Dios, cuando estábamos en esa condición, cuando estábamos en la condición de pecador, cuando estábamos en la condición de impío, de no reconocer su grandeza, cuando estábamos en la condición de errar el blanco, cuando no teníamos fuerzas ningunas, endebles, enfermizos, decide enviar a su Hijo. Decide darnos la muestra de amor más grande que el ser humano haya podido conocer. Decide entonces enviar a Cristo, dice, a su tiempo, en el momento indicado, cuando los planes de Dios estaban listos para ser puestos en marcha, en el momento oportuno para que los propósitos de Dios se cumplieran. Quizá en el momento en que más débiles estábamos, quizá en el momento en que más pecado estábamos cometiendo, quizá en el momento en que más estábamos alzados contra Él, quizá en el momento en que menos lo reconocíamos. Y entonces, ese era el momento especial para Dios. Ese era el momento en que más necesitábamos. Ese era el momento de urgencia de la presencia de Cristo aquí entre nosotros. Y dice la palabra, mas Dios muestra su amor. Qué hermoso amor el de Dios. Dios nos ama. No nos ama, oído, no nos ama por lo que nosotros somos. Nos ama por lo que Él es. Qué hermoso pensar. Porque nosotros éramos impíos, pecadores, enemigos, débiles. Pero Él nos ama por lo que Él es. Él nos ama porque Él es amor. Él es amor. Su esencia es amor. Es amor. Entonces, yo quiero que pensemos, mis amados, en este momento y las visitas que están aquí presentes, pensemos, ¿qué obsequio más hermoso, más lindo puede darle Dios a la humanidad? Obsequio que de hecho no lo merecíamos. Obsequio que no teníamos ningún merecimiento para recibirlo. Pero es interesante, porque entre menos se tenga merecimiento al recibir un obsequio, más se puede ver el amor de quien da el regalo. Más se puede observar el amor de quien da el obsequio. Porque sin merecerlo, lo entrega, lo da. ¡Qué hermoso!
Vamos a considerar un poco este obsequio y este amor a través del versículo 7. Mire lo que dice. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Considera, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está considerando, es posible que alguno pensara en morir por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es posible que alguien quiera morir por un justo. Es posible que alguien quiera morir por un bueno. Y los hay. Sí, hace unos días el hermano Pedro estaba mencionándonos cómo en sus oraciones el hermano Henson le proponía y le decía a Dios, llévame a mí, pero no te lo lleves a Pedro. Él estaba dispuesto a morir por su amigo Pedro. Estaba dispuesto a morir por ese ser que le tiene tanta estima. Estaba dispuesto a morir por ese hermano en la fe que ha ganado un gran aprecio. Y la palabra dice, sí, es posible que alguien esté dispuesto a hacer eso. Es posible que alguien esté dispuesto a hacer eso. No cabe duda que muchos de los que están aquí presentes estarían dispuestos a morir por su familia, por sus hijos, por su esposa. No cabe duda que sí, estarían dispuestos a hacerlo. Por un justo, por un bueno, por una persona agradable, simpática, que me cae bien, que me ha hecho tantos beneficios, que se ha sacrificado tal vez por mí. Es posible que sí, que podamos morir por él. Pero, mire lo que dice. Mas Dios muestra su amor. ¿En qué condiciones muestra su amor y va Cristo a morir por nosotros? Débiles, pecadores, impíos y enemigos. Déjeme preguntarle en este momento a todos los que están aquí, especialmente, ¿por quién estaría usted dispuesto a morir? Especialmente, ¿por quién está usted dispuesto a morir? Déjeme ponerle la pregunta de otra manera. Déjeme ponerle la pregunta de otra manera. Para todos es conocido en la historia Adolfo Hitler, persona que se habla de que mató más de 6 millones de judíos, que fue aquella persona cruel y despiadada que tuvo que ver con la muerte de más de 6 millones de seres humanos. Y la pregunta que yo le tengo que hacer en este momento es, ¿moriría usted por él? ¿Moriría? ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por él? Y la respuesta suya y la mía es sencilla. No, no estoy dispuesto a morir por él. Si me ponen a elegir entre él y yo, la respuesta es muy sencilla, que muera él y yo vivo. Pero Cristo sí murió por él. Pero Cristo sí estuvo dispuesto a dar su vida por él. Qué tremendo amor el de Dios. Qué tremendo amor. Y esto me hace pensar, pero mire algo bien interesante en el verso 8 y dice, mas Dios muestra su amor. Y me gusta pensar en esta palabra, muestra. No dice mostró. No dice mostró. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios no solo fue mostrado en la cruz del Calvario, hace 2000 años aproximadamente, sino que el amor de Dios lo está mostrando hoy, en la vida de cada uno de nosotros. El amor de Dios lo está mostrando hoy.
En cada momento, en cada espacio de nuestras vidas, mis amados hermanos y personas que nos visitan. Sí, hoy Dios está mostrando el sacrificio de su Hijo y que Dios quiere que nosotros nos acojamos a ese sacrificio y que Dios quiere levantarnos y darnos fuerzas y que Dios quiere quitarnos esa enfermedad del pecado. Y Dios muestra su amor en este momento, porque Dios quiere que dejemos de estar contra Él, que dejemos de ser sus enemigos. Quiere reconciliarnos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero Dios quiere que empecemos a ser personas que reconozcamos su grandeza, que cumplamos su propósito, que tengamos la fuerza. Dios muestra acción continua. Hoy está mostrando su poder en cada uno de nosotros. Sí podemos salir de esa vida de pecado, sí podemos levantarnos y seguir adelante, porque Dios muestra su amor. Si podemos cambiar de vida y empezar a adorar a un Dios todopoderoso, a un Dios salvador, sí podemos, porque Dios muestra su amor. Si podemos soltar nuestras armas y dejar de estar contra Dios, sí podemos, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Qué tremendo. Pensemos en ello. Dios te ama hoy día, el día de hoy. El día de hoy, Dios te ama. Dios tiene grande amor y lo muestra su amor cada día, cada momento, cada instante, cada segundo de nuestra vida. Dios te ama. Y miren que es tan tremendo, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme pensar y traerlo al final del verso 6 en este momento. Mire lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y quizá cuando mencionamos Cristo murió por los impíos, usted estaba pensando, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Pero en el verso 8, al final está diciendo, Cristo murió por nosotros. Y entonces ese nosotros soy yo. Ese nosotros soy yo. Entonces Cristo murió por mí. Jesús murió por mí. Cristo me ama. Dios me ama porque Cristo murió por mí. Y es tremendo el amor que nos mostró Dios ahí. ¿Por qué? Porque Cristo decidió morir por su propia voluntad, dice la palabra. Nadie dice me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Nadie estaba obligando a Jesús a ocupar el lugar de nosotros, pero Él voluntariamente tomó la decisión de tomar nuestro lugar. Qué hermoso pensar en todo esto. Qué hermoso pensar en esta situación. Cristo muere por nosotros. Esta palabra por nosotros, en favor de nosotros, en el lugar de nosotros. Cristo murió para llevar mi culpa. Cristo murió para llevar mi pecado. Cristo murió para ocupar mi lugar, el lugar que a mí me correspondía. Y eso es lo que Pablo quiere presentar aquí en Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Quiere presentar a ese Cristo muriendo por mí. Quiere presentar a ese Dios que me ama, a ese Dios que quiere reconciliarme, a ese Dios que quiere llevarme a su presencia, a ese Dios que quiere darme fuerza. Pero no termina ahí. No termina ahí. Mire esta palabra tan hermosa que encontramos en el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¡Qué hermoso!
¿Qué quiere decir esto? Déjame expresar esta situación. Fuimos reconciliados. Nuevamente. Conciliación. Hacer amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que un tiempo nosotros fuimos amigos de Dios. El hombre fue amigo de Dios. Pero su pecado, su condición, su no querer adorarlo, su errar el blanco, el alzarse contra Dios, hizo que nos separáramos de Él. Y ahora, qué hermoso. Dice que a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos volver a ser amigos, regresar a ser amigos de Dios. Qué hermoso poder reconciliarme con Dios. Esta noche es importante porque el sacrificio de Cristo, esa muerte de Cristo, permite que yo me pueda reconciliar, volver a hacer amistad con Dios, volver a estar en la presencia de Dios. Pero hay algo interesante. Quiero que entendamos. No fue Dios quien se alejó de nosotros. No fue Dios quien se alejó de la humanidad. Fue el hombre el que tomó la decisión de alejarse de Dios. Dios siempre ha estado ahí, con su amor, con su misericordia. Y Dios sigue estando ahí el día de hoy. ¿Para qué? Para que regresemos a Él. Para que soltemos las armas y le digamos a Dios, Dios, quiero reconciliarme contigo. Razón el apóstol Pablo en la 2 de Corintios, brevemente, quiero considerar 2 de Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice la 2 de Corintios, el capítulo 5, a partir del versículo 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que quiero que en este momento nos quede claro y nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Cristo murió por mí. Cristo quiere que yo me reconcilie con el Padre. Cristo quiere que yo me reconcilie con Dios. Cristo quiere que yo vuelva a tener una buena relación con Dios. Cristo quiere que yo empiece a gozar de tantas bendiciones espirituales que hay en Dios. Eso quiere Cristo. Y Pablo está diciendo en la 2 de Corintios, os rogamos, reconcíliate con Dios. Y es nuestro ruego y nuestra súplica en este momento, aquí en esta sala, a todas aquellas personas que todavía no han obedecido el Evangelio, reconciliaos con Dios. Os rogamos, vuelvan a la paz con Dios. Acepten ese sacrificio del Señor. Acepten esa sangre que te limpia. Acepten esa sangre que purifica tu vida. Acepta esa sangre que puede acercarte a la presencia, que puede llevarte al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Acepta esa sangre. Lo rogamos, porque eso es lo que hace Pablo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Os rogamos en nombre de Dios. Reconcíliense. Dejemos de estar más en enemistad. Dejemos de estar más separados de Dios. Reconciliémonos con Dios. Pero mire qué hermoso es la palabra. Estamos pensando entonces en todo esto que Pablo nos está mencionando. El amor de Dios mostrado en la cruz, el amor de Dios que nos lo sigue mostrando hoy, el amor de Dios que se manifiesta y nos está pidiendo que nos reconciliemos con Él. ¡Qué sacrificio tan hermoso! Pero mire lo que dice el versículo 9. Usted dirá, que hasta el momento todo es inmenso y todo es grande.
Pero mire lo que dice el verso 9. Pues mucho más. No solo quiere que nos reconciliemos, no solo quieres, hay más todavía. Hay muchísimo más. Eso está diciendo en el verso 9. El verso 10, mire, mucho más estando reconciliados. 2 veces menciona Pablo, mucho más, mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo quiere perdonar nuestros pecados, que no solo quiere reconciliarnos, que no solo quiere bendecirnos en esta vida, que no solo quiere que vivamos una vida plena y abundante. No solo quiere eso. No solo quiere que entendamos que Dios nos ama desde siempre, que nos ama hoy, sino que mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y verso 10, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere asegurarse que no solo aceptemos la reconciliación, sino que lleguemos a la meta. Mis amados hermanos, personas que nos escuchan, no te dé miedo entregarte al Señor, no te dé miedo caminar con el Señor, recibir ese perdón, porque Dios mucho más quiere llevarte hasta el lugar celestial, asegurarse de que camines hasta ese día final, porque está diciendo en el verso 10, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo murió, sí, pero también resucitó. Y en este momento está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros. Entonces Él se va a asegurar que cuando empiezas una vida en Cristo, puedas continuar, porque su sangre, como lo enseña Primera de Juan, tiene una acción continua limpiando tu vida, limpiando mi vida, y asegurándose que lleguemos hasta la meta. ¡Qué hermoso pensar! Entonces Dios está actuando en todo momento, en todo tiempo. Pablo quería que conozcamos esto. Pablo quería que conozcamos a ese Cristo y ese sacrificio y esa muestra de amor. Pablo quería que entendamos eso. Pablo quería mucho más, mucho más, mucho más. Miremos Romanos 8:34, mire ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta hasta dónde quiere llevarnos Dios? ¿Se da cuenta este amor tan maravilloso? ¿Se da cuenta? Pero déjame decirte algo, mucho más, pero el verso 11 dice, y no solo esto, ¿hay más todavía? ¿Mucho más? ¡Qué tremendo! Que Pablo está desbordado pensando en en Cristo, el sacrificio de Cristo, en cómo viene desde la muerte, desde la cruz del Calvario, abarca nuestro tiempo y nos quiere llevar hasta ese día final. Pero Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Qué hermoso pensar, gloriarnos en Dios. ¿Qué es esto de gloriarnos en Dios? No es otra cosa más, sino que sentirnos felices en Dios, sentirnos dichosos, sentirnos llenos, sentirnos plenos, sentir que no necesitamos absolutamente nada, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es nuestro Creador, porque nos hemos reconciliado con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¡Qué hermoso! Me regocijo en Dios. Me regocijo en lo que Él es, me regocijo en su grandeza, me regocijo en todo su amor y su misericordia, me regocijo en llamarme hijo de Dios.
¡Qué hermoso! Entonces Pablo estaba diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ah? Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se da cuenta? ¡Qué hermoso! Así que es tiempo de pensar en todo esto. Es tiempo de reflexionar en todo esto. Es tiempo de que traigamos eso a nuestra mente y a nuestro corazón, y que de aquí, de esta sala, salgamos diciendo, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Dios me ama. Dios quiere reconciliarse conmigo. Dios quiere restablecer una buena relación conmigo. Dios quiere limpiarme de pecado. Dios quiere darme una nueva vida. Dios quiere llevarme a la eternidad. Dios quiere que yo pueda extasiarme en Él. Eso es lo que quiero, que salgamos de aquí de esta sala. Este es el pensamiento que Pablo tenía en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Así que Dios bendiga a todas las visitas y a todos los hermanos, y que Dios pueda conquistar todos esos corazones para que puedan tener fuerza. Sin Cristo débiles, pero ahora con Cristo fuertes. Impíos no, acercados a la presencia de Dios, adorándole siempre. Pecadores no, dando siempre en el blanco, haciendo la obra de Dios. Enemigos no, amigos reconciliados con Dios. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada corazón. Dios los bendiga a todos en esta noche. Busca primero